la carne cultivada? Un win-win. Se podría hacer un producto personalizado. Y me parece increíble la cantidad de protección que hay que ponerse. Hay muchos miedos, mucho mito, que es verdad y que no. No es tan saludable al final la carne tradicional. Tampoco porque me lo mega vendan, es que es lo mejor para mí. Me ha pasado de probar una vez un insecto. ¿Qué hacemos con la alimentación? Todo el tiempo escuchamos hablar de inteligencia artificial, criptomonedas, robots humanoides y nos hacen preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para adaptarnos? Soy Steffi Cherny, comunicadora de innovaciones y tecnología, y en este podcast llamado ¿Y ahora qué?, junto a especialistas invitados, vamos a debatir estos temas para saber cómo sobrevivir al futuro. Cuando pensamos en el futuro de la alimentación, pensamos en el consumo de insectos de forma más masiva por la cantidad de proteínas que pueden tener. Pensamos en comer alimentos que sean hechos por impresoras 3D y también en carne cultivada, es decir, carne hecha en un laboratorio. Hay muchos mitos, muchas preguntas si realmente esto es saludable. Pero para eso trajimos a José Craveri. Ella es Business Developer en Bife, una startup que están trabajando en poder realizar carne cultivada. José, contanos, para arrancar, ¿qué es la carne cultivada? Bueno, la carne cultivada, así muy coloquialmente dicho, es carne que se realiza a partir de una muestra que se toma del animal. Esta es la única instancia en la que el animal interviene en el proceso, que luego se lleva a un laboratorio donde se toman ciertas células que tienen un nombre, se llaman células satélite, que son aquellas con la capacidad, tienen la potencialidad de convertirse en células musculares, porque nosotros hoy trabajamos con células musculares, y están en una instancia altamente reproductiva. Entonces tomamos esas células de la muestra, las alimentamos, les damos las condiciones que recibirían dentro del animal, pero en el laboratorio, para, a partir de una muestra muy chiquita, poder obtener millones de células que nos permitan tener, muchísimos kilos de carne para la alimentación. Es una alternativa a la carne tradicional. Ok, bien. No es el tema de, como carne, la que es simulada y que en verdad es vegetariana o vegana, sino que esto realmente viene del animal con como decís, una pequeña muestra que se saca, ya pueden reproducir y crear muchas más muestras y hacer así más cantidad de carne. Exacto, yo siempre hago la distinción entre aquellas alternativas que son visceralmente análogas a la carne tradicional y las que son también biológicamente análogas, que es así la carne cultivada. Con visceralmente análogas yo me refiero a algo que en cuanto a la textura, el sabor o visualmente, o cómo se ven visualmente, lucen, ¿sí? Como la carne que conocemos, por ahí saben como la carne que conocemos, pero biológicamente no son similares a la carne que conocemos, que tiene proteína animal. Y la única alternativa a la carne que tiene proteína animal es la carne cultivada. Bien, interesante. Ahora, pienso, ustedes, una startup argentina, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, es gracioso porque es una pregunta que nos hacen muy seguido, porque la Argentina siempre se la relaciona con su cultura ganadera, que ni siquiera es solamente algo económico, ya pasa a ser algo cultural, sí. ¿No? Es el juntarse a comer asado, ya es parte de la cultura. Por eso, para mí es importante remarcar que nuestra idea tampoco es venir y barrer con las costumbres que se tienen en el país, ni con toda la industria ganadera. La idea es buscar una manera de convivir, ya que no es un capricho el de buscar las alternativas, sino que es una necesidad, porque cada vez se necesita mucha más carne, se demanda mucha más carne, la población crece de manera exponencial, mientras que los recursos crecen de manera lineal. Entonces ya no alcanzan los recursos que tenemos para satisfacer la demanda que existe hoy, ni siquiera para la que existe hoy, y mucho menos para la que se viene. Entonces, por un lado, es una necesidad. Y por otro lado, viene con un montón de beneficios para el medio ambiente, para la salud, para, como decíamos esto, para lo que es el déficit de proteínas, para lo que es la seguridad alimentaria en el mundo. La seguridad alimentaria viene más por el lado de que todos pueden alimentarse, todos puedan recibir los nutrientes necesarios. Y hay lugares que no solamente por un tema económico, sino que por temas de clima, por temas de terreno, no pueden criar animales, entonces les es más difícil acceder a la proteína animal. Y la proteína animal tiene algo que otras proteínas no tienen, que tiene ciertos aminoácidos esenciales que
que el cuerpo no produce y solo te las puede dar el alimento. Claro, porque yo a veces pensaba, digo, che, pero ahora hay un montón de gente que es vegetariana, es vegana o que está teniendo un consumo más reducido de la carne. ¿Esto podría llegar a ser una solución para poder combatir con esa lucha de no comer tanta carne y que sea una carne un poco más limpia o cuidada? Sí, bueno, desde mi perspectiva, la carne cultivada en realidad es un win-win, ¿no? Ok. Tanto para las personas que quieren comer carne, que quieren seguir comiendo carne, y como para las personas que por algún tema ético no comen la carne que se conoce hoy, ¿no? Y yo creo que es el punto de encuentro entre las dos cosas, entre no tener que dejar de comer carne y a la vez no tener que matar animales, no tener que sacrificar animales para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, también esto que vos decías de la carne limpia, de hecho es un nombre que tiene la carne cultivada también, porque todo el proceso que atraviesa para llegar al producto final es un proceso totalmente limpio. Sucede dentro de un laboratorio que tiene un montón de normas asépticas súper estrictas, áreas estériles, un protocolo súper minucioso y bueno, y una trazabilidad total del proceso que permite, bueno, por un lado evitar muchas contaminaciones microbiológicas que uno podría encontrar en la carne tradicional. A su vez también se podría hacer un producto personalizado. Si alguna persona, por ejemplo, no puede consumir grasas saturadas, entonces puedes hacer carne solamente con tejido magro. Y bueno, entre otras cosas que se podrían, con las que se podría empezar a jugar y desarrollar de acá a un futuro. Mira, esa no, o sea, no la sabía que se podía personalizar, me parece interesante. Mm. Sí, fui al laboratorio, los conocí hace un tiempito y me parece increíble la cantidad de protección que hay que ponerse para entrar al laboratorio y decir, wow, o sea, esto no lo tienen muchas veces en cuenta en otros lugares. Entonces pienso, ¿por qué se le da tanto a la carne cultivada, al que sea en un laboratorio, cuando capaz no nos ponemos a pensar qué otras cosas también surgen de laboratorios, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre digo justamente que eh, muy poca gente se cuestiona qué tiene un comprimido o dónde se hizo el comprimido de ibuprofeno que se está tomando o bueno, cualquier medicación. Son cosas que uno no se cuestiona y de hecho creo que hasta que esté hecho en un laboratorio muchas veces da seguridad, te da calidad, pero de repente pensar en el alimento producido en un laboratorio a la gente le da miedo. Cuando no se, si profundizaran todo lo que se requiere para poder producir en un laboratorio versus lo que se requiere para producir un montón de alimentos en fábricas, la exigencia es muchísimo mayor en un laboratorio. Entonces, lo más probable es que el producto sea, en cuanto a calidad, en cuanto a la seguridad del alimento que vos estás recibiendo, es mucho mayor y mucho más exigente. Total. ¿Y qué beneficios puede traer la carne cultivada a diferencia de la carne tradicional? Bueno, la carne cultivada trae un montón de beneficios en un montón de materias distintas, que de hecho, bueno, son también los pilares por los que surge no solamente la carne cultivada, sino muchas alternativas, ¿no? a la carne tradicional, que es, por un lado, bueno, es una manera de poder subsanar esta demanda creciente de proteína animal, que los recursos existentes no van a poder hacerlo. Por otro lado, también es mucho más amigable con el medio ambiente, reduce un montón la utilización de terreno, la utilización de agua, la utilización de energía, la utilización de transporte. Por otro lado, también se evita la contaminación microbiológica, como mencioné antes, porque es un proceso limpio, sumamente trazable. También, bueno, se protege muchísimo más a la biodiversidad. La biodiversidad se refiere, bueno, lo dice su nombre, ¿no? Como la diversidad de formas de vida que hay en el mundo y donde tenemos diferentes biomas, que cada bioma está pensado para que haya un equilibrio natural. Si el humano incorpora especies que no, o cantidades de especies que no estaban pensadas para ese bioma, las cosas se desequilibran. Y eso muchas veces pasa con la ganadería o en realidad la introducción de cualquier tipo de especie, sea una planta, sea un animal, en un espacio que no estaba pensado para que haya tantos de esos animales o tantas de esas plantas, que lo desequilibra todo. Acá no se le exige a la naturaleza
o a un bioma tener mayor cantidad de cierta especie que la que requiere su equilibrio, por así decirlo. No sé si lo compliqué más. No, no está bien. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el tiempo. En cuanto a tiempos, la carne cultivada sí necesita de la madurez de un animal, ¿no? De cierto tiempo para poder tomar la muestra del animal. Pero una vez que se tiene la muestra y se lleva al laboratorio, esta se procesa, se congela y o sea, se criopreservan estas muestras, estas células que conté antes que se aíslan. Y luego, a partir de todas estas muestras, uno ya puede, entre aproximadamente en 4 semanas, uno ya puede tener la carne. ¿Y cómo es ese proceso? Porque, a ver, está bien, tenemos que tener al animal, pero después, en el laboratorio en sí, ¿cómo es que funciona el proceso para llegar al resultado de poder tener carne y efectivamente poder comerla? Bueno, nosotros nos llamamos BIFE, que es un acrónimo para Bioingeniería en la Fabricación de Elaborados. Y esto lo aclaro porque cuando uno dice la palabra elaborados, en realidad la gente no entiende mucho de qué estás hablando. Y justamente nosotros nos referimos a elaborados porque lo que nosotros podemos hacer hoy con nuestro producto final serían productos elaborados con carne, tal vez no el corte de carne que uno se imagina cuando te digo. O sea, no sé si me puedo todavía hacer un bife a la parrilla con carne cultivada. Exacto, ese es como un paso siguiente. Se puede. Hoy la tecnología en el mundo existe, obviamente se sigue desarrollando, se sigue perfeccionando, pero existe la manera de hacerlo. Nosotros estamos tal vez un paso antes de ese corte de carne y lo que hacemos es un equivalente a carne picada. Bien. Y con esta carne picada se pueden elaborar diferentes productos, por eso elaborados. Entonces, llega la muestra al laboratorio, aislamos estas células que yo conté, estas células se cultivan. A esta disciplina se llama agricultura celular. Es una mezcla de conceptos al final, ¿no? Porque, hablamos de cultivar pero básicamente consiste en tomar las herramientas y el conocimiento que se tiene de las ciencias de la salud para llevarlas a la producción de alimentos. Justamente esta startup es un spin-off de un laboratorio farmacéutico que se dedica a hacer medicamentos. Luego abrió una planta de bioingeniería con el objetivo de hacer medicamentos de terapias avanzada, basado en la ingeniería de tejidos y el cultivo celular. Y una vez teniendo ya esta infraestructura, este know-how, comenzamos con este proyecto. Entonces, también volviendo a esto de que nadie se cuestiona cuando consume un medicamento. De hecho, todo este know-how viene justamente de la producción de medicamentos. Y aparte con gente súper especializada que sabe realmente de qué está trabajando. El tema es que, es un mundo muy nuevo y hay muchos miedos, mucho mito de si realmente la carne cultivada es sana, si tiene los mismos nutrientes, qué es verdad y qué no. Como dije antes, entre los beneficios que tiene es que ser súper trazable, donde se puede evitar la contaminación microbiológica, se puede también te reduce muchísimo la incidencia de todo lo que son antibióticos, lo que son vacunas por otro lado uno puede conocer de principio a fin todo lo que atravesó esa muestra de carne para llegar al consumidor. Y en cuanto al valor nutricional, en teoría debería ser el mismo, o como yo dije antes, o mejor, porque uno puede elegir y puede conocer a la perfección el animal del que está tomando la muestra y asegurarse de que sea el animal más sano, el animal, de nuevo, eso se puede tener un control mucho más profundo de todas esas variables. Sí, está bueno eso que aclaremos, porque entonces al fin y al cabo sí es carne, tiene como este valor nutricional y buscan que sea lo más saludable posible. Ahora también yo pienso como, el animal en sí le dan vacunas o no sé, capaz que alguna hormona, no sé bien qué es lo que le dan al animal para que después nosotros lo comamos y decimos, no es tan saludable al final la carne tradicional. Pero en este caso, cuando ustedes sacan esa pequeña muestra, ¿también esa muestra tiene todo eso que le han puesto como al animal o no? A ver, esa muestra obviamente va a tener todo lo que el animal haya recibido, por así decirlo, porque se toma el animal.
pero uno puede tener una voz sobre qué recibe ese animal y que no, que es necesario, que no. No es algo que se hace de manera masiva, es algo que se hace de manera mucho más particular, de manera, o sea, de hecho, de manera particular. Entonces, eso, no es que se dan cosas innecesarias. No, y aparte, claro, pensá que en la carne tradicional tenés tantos animales que capaz no le puedes poner tanta atención a cada uno de ellos. En cambio, con la carne cultivada, si decís que con un animal se puede, con una muestra, se puede hacer un montón de kilos de carne, el cuidado que vamos a tener con este Exacto. animal que necesitamos es mucho mayor y vamos a querer que esté en mejores condiciones. Sí, y va a ser más fácil lograr que esté en mejores condiciones. Es más fácil que un animal esté en mejores condiciones que miles de animales. Sí, porque imagínate, tenés terrenos enormes, tenés lleno de vaca por todos lados, todo el proceso que lleva, como que a veces hay cuestiones donde ya ni las podés controlar en Sí. grandes cantidades. En cambio acá, bueno, podría ser un poquito más controlado. También pienso que, bueno, yo fui vegetariana 10 años. Después hace poco dejé de serlo, pero por decisión propia elegí volver a comer pollo y pescado y no carne roja ni cerdo. Porque, no sé, como que todavía la realidad es que la vaca me da un poquito más de cosa que... Siento que la carne roja genera un poco eso porque de hecho la carne roja es roja porque es por la sangre. Claro. Siento que simbólicamente da más impresión, pero al final, bueno, a todo eso se le considera carne en realidad. Claro. ¿No? De ave, de pescado, de lo que sea, también se le considera carne. Total. Pero pienso que, bueno, a ver, yo no sé si en algún momento volvería a comer carne roja porque todo el proceso en sí, el tradicional, me da mucha impresión. O sea, es como que yo soy de las que, no sé, pasa la vaca ahí con el camión y no la puedo ni ver. Me da una pena total. Pero bueno, la verdad es que la carne cultivada podría ser una opción para gente capaz como yo, que es más flexitariana, ese término nuevo como que se está usando, de que capaz no comen tanta carne, pero que no es vegetariana full. Y podría consumirla porque la realidad es que hoy en día yo no lo consumo, no porque no me guste, sino justamente porque me da mucha pena, muchas cuestiones éticas. Y la realidad es que, como decíamos, en un laboratorio sí, a ver, yo también soy consciente de, bueno, a ver, me tomo medicamentos, no me lleno de medicamentos, entonces como que yo creo que está bueno hacer un balance, o sea, no es ni un full, listo, está bien, consumo cualquier cosa, sino que yo creo que es un buen balance que tenemos que hacer entre decidir si vamos a consumir carne, ¿por qué no tener, o si querés consumir una carne, no sé, una vez cada tanto, bueno, poder consumir la carne cultivada, creo que viene a ser una solución, por lo menos para estos casos. Ahora, un vegetariano, vegano, que no come nada y que no le interesa, no sé si lo comería. ¿Qué decís? Bueno, para empezar hay que ver por qué toma esa decisión. Si es que no le gusta la carne, y bueno, no le va a gustar. De la forma que venga, no le va a gustar. Pero si es una cuestión ética, y bueno, y que en este caso un vegetariano lo vería más flexible, tal vez a cambiar su consumo, porque, bueno, acá esto no es el resultado del sacrificio de un animal, mientras que por ahí el vegano, que por ahí en ese sentido son un poco más estrictos, ¿no? Que ya sea hay veganos que no comen huevos, perdón, que no toman leche, y eso por ahí no implicó el sacrificio de un animal, pero sí, nada, como utilizar el animal para hacer alimento para el humano. Sí, porque al fin y al cabo, a ver, seamos honestos, no es que tenemos a la vaca ahí libre haciendo nada, sino que la tenemos para poder con ese objetivo también, con el objetivo de, sí, al fin y al cabo, generar alimento. Sí, y sí, igualmente nosotros apuntamos idealmente a una persona que hoy sí consuma carne, Bien. porque la manera de reducir los efectos que la carne tradicional, ¿no? Tiene sobre el planeta es que se consuma un poco menos o que se consuma, sí, un poco menos o que alguna persona alguna que otra vez cambie su consumo de carne tradicional por carne cultivada. Esa es la manera de reducir los efectos que tiene la carne tradicional, porque una persona que hoy no consume carne, que consume nuestro producto, es bárbaro y están todos bienvenidos, pero ya hoy no generan esos efectos nocivos sobre el planeta. Entonces, nada, lo ideal es el switch,
Sí, una y aparte, persona que, es verdad que que yo sí digo, lo hace. yo pienso que mucha gente está tomando un poco más conciencia, pero después también hay mucha gente que antes no accedía a la carne, que hoy sí Sí, accede y que está demandando esa carne. Entonces, como que no es que la demanda bajó, sí, sino que hay mucha demanda y hay que poder satisfacer a la gran cantidad de población, que cada vez se espera que haya más sí. población. ¿Cómo hacemos? O sea, creo que es un tema fundamental que nos tenemos que poner a reflexionar y bueno, obviamente me parece buenísimo que hayan por lo menos distintas alternativas. Cada uno va a elegir la Exacto, que es la más le idea. convenga. O sea, si vos querés hacer algo full plant-based, bueno, también está bien. Ahora, ¿vos la probaste la carne cultivada? Sí. Contanos, ¿qué gusto Bueno, tiene? sí, hace 3 años hicimos la prueba de concepto que tenía el objetivo de... En realidad el objetivo era probar que todo lo que veníamos haciendo, todo el desarrollo que se venía llevando, fuera exitoso. ¿Y qué era que fuera exitoso? Era probar que estas células que se cultivan en el laboratorio, que luego que se cultivan en el laboratorio y bueno, y luego eran nuestra carne picada, se pudieran cocinar y se pudieran consumir. Mm, Era eso, que se pudiera manipular. Era como ver cómo después nosotros podemos interactuar con este producto que sale de nuestro laboratorio. Entonces, nada, le mezclamos con algunos ingredientes para ponerle un poco de color, un poco de sabor, para... eh, nada, lo rebozamos por las dudas de que se deshiciera con el calor. Y bueno, y después le dimos como un golpecito de sartén para sellarlo, lo metimos al horno y terminó siendo como un medallón de carne. Una wow. cosa así, muy chiquitito, porque de nuevo, hoy, de hecho, uno de los desafíos de la carne cultivada es el escalado. Hoy nosotros lo hacemos todo en chiquitito, yo siempre digo, lo hacemos artesanal. Hoy Claro. es todo artesanal. Y bueno, lo probé. No era feo, tampoco era un sabor muy desarrollado, porque de hecho todavía no habíamos empezado a trabajar en eso, porque todavía no había sido uno de los objetivos. Eh, pero para mí era carne vacuna y para mí se parecía más a por ahí carne de pollo. Ah, bien, claro. Y bueno, pero lo que es también importante remarcar es que nosotros hoy trabajamos con células musculares. Uno cuando come un corte de carne tiene una mezcla de células. Tiene células musculares, células adiposas, células nerviosas. Bueno, tiene sangre, tiene hueso. eh, de qué se alimentó la vaca también va a afectar en el sabor. Incluso el proceso post-mortem de la carne afecta el sabor, afecta la textura. Entonces son un montón de cosas que nuestra carne sí no tiene. O sea, bueno, si nosotros podemos cultivar los diferentes tejidos y luego con una impresora 3D imprimirlos todos juntos con el diseño de un corte. Y eso es lo que hablábamos. Qué flash, eso Eh, ya es un montón. Exacto, como decíamos, es como el paso siguiente al nuestro. Lo nuestro pasaría a ser como, yo le digo, la tinta de esta impresora, ¿no? Esta bioimpresora. Pero también uno necesita otras tintas, otros colores, ¿no? Necesitas justamente la grasa, necesitas los nervios, necesitas la sangre y todo eso hace el corte. Entonces, tal vez en esa instancia sí así sí se asemeje más al sabor y la textura de un corte. Nosotros tenemos como uno de los desafíos también, aparte del escalado que mencioné hace un rato, lo que es la textura y el sabor, que es todas las características organolépticas del producto. Pero bueno, yo siempre digo, sí, si hay productos hoy hechos a partir de plantas que llegan a tener el sabor y la textura de la carne, como la carne no va a llegar a tener el sabor y la textura de la carne. Claro. Bueno, sí, hay que darle también ese tiempo. Sí. Y vos decías que por ahora es más artesanal. Pero, a ver, ¿qué es lo que necesitan para poder producirlo más en masa, digamos? Bueno, el mayor de los desafíos es la tecnología. Muchos de los procesos innovadores, no solamente en cuanto a carne cultivada, sino en muchos otros, van avanzando a medida que también sus proveedores avanzan y es un trabajo un poco en conjunto, ¿no? Por ahí, yo hoy necesito un tipo específico de bioreactor que me permita escalar. ¿Qué sería un bioreactor? Bueno, el bioreactor es justamente, de nuevo, lo digo así súper simple, es lo que estimula a las células que yo tengo, ¿sí? A convertirse en células musculares. Como yo dije antes, yo tomo unas células que todavía no son células musculares, tienen la potencialidad de ser células musculares, se llaman células satélites. Yo digo, son como células suplentes. Bien. Están ahí como en el banco esperando que les toque ser titulares. Bien. Este bioreactor
les avisa, bueno, ahora vos sos titular, te convertís en célula muscular. Nosotros las necesitamos en esta instancia previa porque es donde se reproducen en grandes cantidades. Una vez que las alimentamos, le damos la temperatura correspondiente para que se multipliquen y pasar de una cantidad chiquita a una cantidad grande. El bioreactor es lo que nos permite estimularlas para que se conviertan en células musculares y a su vez, porque si a las células uno no les da una estructura, estas células quedan dispersas y no forman ningún tipo de forma, valga la redundancia. Entonces, también el bioreactor, lo que uno en conjunto con el bioreactor tiene que darle también una estructura, un soporte a esas células para que se unan y no sean solo células, sino que formen un tejido. Y el tejido se forma cuando las células se unen. Y todo eso sucede dentro del bioreactor. Claro, o sea, el bioreactor básicamente podríamos decir que es como el cuerpo del animal, Sí. Y que ahí se va haciendo como todo el proceso y se ve que esa tecnología entonces todavía es muy cara. Sí, bueno, primero diría que en realidad hay muchas cosas en el laboratorio que imitan el cuerpo del animal, no es solo una. Porque también tenemos unas estufas de cultivo que imitan la temperatura del animal. Tenemos una cantidad de presión de dióxido de carbono que reciben estas muestras que imita la que recibe el animal. Tenemos medios de cultivo que imitan los nutrientes que recibe el animal. Tenemos el bioreactor que imita por ahí el estímulo que recibe el animal o en el cuerpo. Imita así el estímulo que recibiría el animal en el cuerpo para decirle a esas células, bueno, te toca a vos. El cuerpo lo que tiene son células de reserva para un montón de cosas. Y cuando, por ejemplo, en el caso del músculo, ¿no? Doy un ejemplo. Por ahí, no sé, el músculo se desgarra, entonces pasa a necesitar estas células de reserva para cubrir esa... como para asistir a esa situación de fuerza mayor que tuvo el cuerpo. O bueno, o como siempre que en el mismo cuerpo las células se van renovando todo el tiempo. A lo que voy es que no es solamente una cosa la que imita el cuerpo del animal, sino una suma de cosas. Es como que uno por diferentes medios tiene que imitar este cuerpo del animal o, bueno, sí, imitar las circunstancias bajo las que esta célula estaría en el cuerpo del animal. Pero, a ver, nosotros veníamos hablando de eso, Sí. por qué es difícil Bueno, eso, generarlo masivamente, eso, y ¿no? porque es costoso. Primero que es costoso, que en realidad es un poco como todo, ¿no? Como cualquier cosa innovadora que fue apareciendo en el mundo. La primera calculadora era una máquina enorme que solamente las empresas más grandes podían tener. Y hoy es una aplicación en un teléfono. Total. Es un poco viene de la mano con un poco de todo eso, ¿no? Que a medida que se va desarrollando, se va mejorando la tecnología, se va simplificando y va siendo más barato. Y bueno, también si uno puede ir escalando, toda nuestra inversión hoy se va a un medallón así de chiquito. Más adelante, toda esta inversión, bueno, obviamente más la inversión en bioreactor y todos los costos directos a cada hamburguesa, pero digo, un montón de costos fijos, cuanto yo más pueda producir, más barato me va a salir. Pero el gran desafío es la tecnología, es yo poder desarrollar un bioreactor que respete el proceso que mis células, con las técnicas que yo utilizo, que no necesariamente son iguales a las que otra persona que hace carne cultivada utiliza. Entonces es hacer un bioreactor que respete este proceso que yo hago y que no sea contraproducente el proceso. Es un poco complejo a veces explicarlo. Me parece interesante eso de que cada laboratorio que hace carne cultivada puede hacer su propia carne. Sí. Que esto pasa también en la carne Sí. tradicional, que depende de dónde la compras, como que tiene distinto gusto, distinto corte. Bueno, sí. Es como una receta que podés tener el mismo producto final, pero en la receta alguien por ahí, no sé, derritió primero la manteca, después hizo esto. Eso, y bueno, siendo algo mucho más técnico, que es la manera en que vos trabajas con tus células, que bueno. Seguro, pero bueno, Otro como nivel de que digo, complejidad. me parece un mundo como mucho más amplio que solamente que Sí. hace, la carne cultivada va a ser la misma para todo, va a ser siempre como de esta manera, y no, capaz que puede haber muchas maneras. Mismo, bueno, en Estados Unidos, Singapur, Israel, se aprobó la venta de carne cultivada. Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Argentina o no sé, en otros lugares también para que se apruebe? Bueno, para que se apruebe la carne cultivada, primero tiene que haber una regulación que la regule. O sea, de base. Total. ¿Sí? Entonces, un poco también el trabajo que tenemos nosotros como desarrolladores de esta tecnología es
trabajar en conjunto con los entes regulatorios. Primero también para definir quién nos regula, porque todo lo innovador, pasa esto, todo lo innovador, o sea, en un montón de aristas es nuevo, ¿no? En cuanto a la regulación, como hablamos del bioreactor, nosotros necesitamos un bioreactor que por ahí no existe. Por ahí lo tenemos que crear nosotros en conjunto con nuestro proveedor. Y vos decís, uno por ahí está acostumbrado a comprar ciertas cosas ya estandarizadas que, bueno, este proveedor me va a dar esto. Y acá digo, le voy a preguntar si este proveedor me puede hacer esto. ¿Existe esto que quiero? ¿Es posible esto que quiero? Y bueno, con la regulación es similar también. Al final, uno a veces sabe, al final es por ahí uno de los que más puede saber y llegar a aportar a la hora de regular el producto en el que uno está trabajando si nadie más lo está haciendo y si nunca se hizo en el país. Entonces, parte del desafío es trabajar primero en una regulación. Y una vez que haya una regulación, también a nosotros nos permite tener un marco claro dentro del cual sabemos cómo movernos, ¿no? Eso también puede facilitar el camino para avanzar con un montón de los desafíos que tenemos. Sí, creo que es un gran desafío Sí. que lleva un montón de cosas que uno piensa como que, bueno, si lo hicieron en otro lugar, lo replico y ya está. Sí. Y muchas veces no es así, hay mucho detrás que no vemos. Y bueno, no sé, yo a mí me ha pasado de probar una vez un insecto, porque también, a ver, a mí me gusta probar distintas cosas, más allá de que mi alma sí es vegetariana y todo, como Sí. que dije, bueno, ahora vamos a probar qué onda el insecto. ¿Hay alguna otra cosa que vos probaste así de alimentación medio futurística? No, y la verdad tengo pendiente probar insectos. Bien. Me interesaría. No que haya probado, pero sí hoy, en cuanto a estos desarrollos, sí sé que hay un montón de cosas nuevas que se están haciendo, como bueno, como dijiste, hoy se hace harina de los insectos. Sí, es verdad. Después, Sales también se hacen. La sal. no sabía. Sí, eso. o sea, sal, Bueno. ponele, yo me habían dado de probar una sal de grillos. Sí. Entonces vos ni siquiera te enterás que Sí. estás comiendo el grillo, pero lo que tiene es que tiene mucha proteína el insecto. Entonces capaz que con la sal ya estás metiéndole proteína a tu Sí. plato. Sí. Bueno, y después, no sé, a partir de... creo que también lo que es interesante es cómo con muchas cosas que siempre se consideraron alimento, por ahí de repente se hacen cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora se hace cuero de los hongos. Claro. Después, hace poco también, se hace cuero del cactus. Oh, No sé, como entender también eso, como la naturaleza y cosas que vos les veías que tenían cierto fin, hoy pueden tener otro. Y bueno, y generalmente toda esta ola de innovación viene muy de la mano con todo lo que es la sustentabilidad, que a mí me gusta más llamarla sostenibilidad, que es, permitir que los recursos que tenemos hoy sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces Sí. siento que... Y eso. Pero no, la verdad tengo pendiente probar cosas. A mí a nivel gastronómico me encanta probar de todo, pero bueno, son todas cosas que ya se conocen. No sé si te puedo decir algo Claro. así súper. a mí me gustaría igual probar algo que esté hecho con impresora 3D también. Sí. A ver, no sé, Bueno, para probar. en algunos lugares igual ya se hicieron por ahí churrascos Sí. con impresión 3D. Pero bueno, eso por ahí es de repente de otros países que ya están en esa instancia. Sí. Igualmente nada, a ver, en cuanto al escalado, la regulación y todos los desafíos que yo fui mencionando, son un desafío en todo el mundo. Por más que hay lugares en los que hoy sí ya está aprobado, que también para nosotros que en otros lugares está aprobado es un mega punto a favor. Sí. Y más, bueno, por ejemplo en Estados Unidos, que la FDA haya aprobado, para nosotros es, porque también son lugares en los que la regulación se toma de ejemplo para un montón de cosas, entonces también, para nosotros eso nos da mucha tranquilidad y nos motiva un montón a que pueda suceder acá también. Ahora, por más de que se haya probado allá, Sí. ¿cómo fue recibido esto? O sea, ¿la gente fue a consumir la carne cultivada o hay todavía un rechazo? Bueno, es así. En Estados Unidos, por ejemplo, no está la carne cultivada per se aprobada. Está la carne cultivada elaborada por cierta empresa. Mm. En Estados Unidos está aprobado el pollo cultivado, en Singapur lo mismo, y solamente en Israel está aprobada la carne vacuna. Después, bueno, una cosa es también eso, que está aprobada, y otra cosa también es cuánto puede producir esa empresa. Hoy todavía el escalado, por más que sí, ya está avanzado, algunas startups lo tienen mucho más avanzado, más o menos se proyecta que creo que el número que podían producir estas empresas eran, creo que 18 toneladas por año, que
si uno lo divide son 500 kilogramos por día, que no es el 1% del consumo de carne en Argentina. Y también si lo pensamos, 500 kilos es lo que pesa una vaca. Obviamente que cuando uno consume una vaca, no consume toda la vaca, saca un montón de cosas y consumís un tercio. O sea, en carne sacas un tercio. Pero digo, hoy en el mundo se produce, por así decirlo, o estas empresas pueden producir por día, por ahí, en carne, 3 vacas. Claro. Entonces tampoco que pueden... Bueno, perdón, en carne 3 vacas y ni siquiera hacen carne de vaca, hacen carne de pollo. Pero no tengo la comparación en cuanto a cuántos pollos sería eso, ¿no? A lo que voy es que, de nuevo, muy poca gente igual puede acceder por la... Todavía la oferta no es tan grande. Es como más, está bien, una experiencia Sí. exclusiva. Y Inicia- capaz eso, puedes inicia. ir a un restaurante y te sirven un pedacito de, bueno, Sí. esa carne Exacto. cultivada. Inicialmente es algo más así. De hecho, en Singapur lo hacen así. Es Claro. un menú que la gente puede ir y probar. Claro, como algo, sí, también imagino que es un poco más caro que Sí. los otros productos, porque bueno, por esto que Sí, explicábamos. igual el pollo creo que había alcanzado un precio bastante par con Bien. con el pollo tradicional. Pero, o sea, claro, todavía no lo vemos en las góndolas del Sí, supermercado. exacto. Ok, todavía falta un poco para eso. Sí, exacto. Pero bueno, no sé, otro ejemplo que a mí me encanta usar es, nada, como, no sé, uno habla mucho, bueno, como decíamos antes, en Argentina la gente consume carne y es casi que algo cultural. Después, por otro lado, ¿cómo vas a venir a cambiar algo que está tan instaurado? Y lo mismo pasó cuando vinieron los autos. Cuando vino un auto, no era solamente, bueno, comprarte un auto y aprender sobre un auto. Es que se hagan calles, que se hagan peajes, que se hagan puentes. Todo porque cambiamos la manera de movernos. Entonces, a mí eso no me asusta. Y porque la tecnología también... La tecnología va muy lento, o la ciencia va muy lento, hasta que de repente ya no va tan lento. No sé, hoy se habla de inteligencia artificial y existe hace un montón de tiempo, solamente que de repente tuvo un boom y estalló y fue exponencial el crecimiento que tuvo. Y yo creo que con estas cosas pasa así. No, y también, como decíamos antes, es que hay que hacer un balance entre capaz sí, un día te haces un asado con Sí. carne tradicional y es como todo este momento, pero después, más en tu día a día, podés reemplazarlo por otro tipo de Exacto. alternativas y esperemos que capaz en un futuro la carne cultivada sí pueda ser una alternativa accesible Sí. y que cada uno decida. O sea, es como que Obvio. Sí, acá nadie está obligando a nada a nadie y por más de que sí se la prejuzga muchísimo y eso es verdad, también hay mucho detrás que no se sabe y que como todavía lo pueden prejuzgar, pero falta regulación. Entonces como que si a vos te dicen, che, mira, está bien, le tiene que ajustar esto, bueno, capaz que ustedes lo ajustan y si hay regulación Sí. y se aprueba es que debería ser saludable comerlo. Sí, igual eso es más el mito que lo que después igual realmente la gente lo critica, porque bueno, al menos nosotros recibimos muy pocas críticas. La gente que se acerca siempre es para saber más, porque le interesa un montón. Y también observamos, y de hecho está probado, porque hay resultados de encuestas que demuestran cómo cuanto más joven la persona, mucho más abierta a probar algo nuevo y también y mucho más por ahí amigable con el medio ambiente o mucho más familiarizado con todo lo que son las cuestiones éticas está el consumidor. Entonces, no me preocupa porque como mencionaba antes, va a ser un proceso gradual y el objetivo no es competir, es poder convivir. Y bueno, convivir con la carne tradicional como convivir con otras alternativas de la proteína, como convivir con otros grupos de alimentos. Me encanta. Es, promover una alimentación sostenible para el medio ambiente como para las personas, porque si te encanta el asado entre amigos y yo todavía hoy no te puedo dar el corte que vos querés, y vos o querés hacer el cordero a la cruz, que yo hoy no te puedo dar un cordero para que hagas a la cruz, Sí, bueno, comelo. este momento social disfrutalo, pero por ahí en tu casa que no necesitas para ir un mega corte o Escucha, el martes al mediodía que querés Exacto. zafar ahí, bueno, te agarra la hamburguesa, la albóndiga de carne cultivada, Claro, la ya empanada, está. la milanesa de carne Total. cultivada. Igual Exacto. hacemos un poco eso, o sea, con Sí. la carne tradicional agarramos Sí. los que tenemos en el freezer ahí Bueno, y exacto. listo, y eso tampoco es que Sí. sea lo más saludable de todo. Así que bueno, Sí. tenemos un momento mágico, José, Ay, que no viene, sabía esto. que es la bola mágica, Ay, a ver. que te dice un poco el futuro, solo vos la podés ver, Ah, así que en bueno. este momento tenés el poder de contarnos
¿qué es lo que ves en cuanto a la alimentación acá a unos años? O sea, Ok. ¿qué ves dentro de todo? Bueno, a ver. Yo veo que todos estos desarrollos que se están haciendo, no solo en cuanto a carne cultivada o otras proteínas, sino en muchos sentidos, se van a seguir desarrollando. Eh, y nada, y yo eso creo que es como... A ver, a medida que pasa el tiempo, siento que todo viene más de la mano, ¿no? Como que ya no solamente hablamos de alimentación, hablamos por ahí como de una filosofía en sí de vida que llevan las personas o, no sé, la innovación viene, ya no viene sola, ya no es solo la alimentación, es como que, como decía antes, ya lo mismo que para lo que ahora yo puedo hacer cuero, también me puedo alimentar de eso, puedo hacer medicina con eso, no sé si hablamos de los hongos, ¿no? Eh, y nada, yo observo eso, observo como la ciencia en sí, o bueno, al menos la biotecnología, que es un poco más lo que yo conozco, ¿no? En otras ciencias, otro tipo de innovación, no estoy mega familiarizada, entonces por ahí no puedo hablar de eso sin saber tanto. Pero al menos todo lo que es la biotecnología y siento que hay como eso, ¿no? Hay como un pilar, una filosofía que viene atrás y que hace que todo avance en conjunto. Y yo creo que va a ser como, va a haber un avance de un montón de cosas, no solo de la alimentación, pero que vengan de la mano. Y, y nada, y que son objetivos mega ambiciosos, ¿no? Porque apuntan a la salud, apuntan a lo ético, o sea, en el sentido de por ahí no sacrificar animales, apuntan a la no contaminación y a la reducción de los gases de efecto invernadero. Súper ambiciosos, pero que nada, que yo lo veo re posible y para mí hoy va a ser así, van a ser cambios de repente exponenciales que nos van a sorprender a todos y la gente va a poder darse cuenta que eso, que uno no viene, no es una manera agresiva de venir o de venir a barrer con lo que se conoce, sino que nada, también es lo que se viene y es necesario, no es un capricho. Y bueno, al final de nuevo, es lo que se viene y es también adaptarse o es adaptarse porque mismo las generaciones que vienen crecen con estas cabezas distintas, entonces nada, lo traen y Capaz ya en ese momento va a ser naturalizado. Nadie se va a preguntar, es carne bueno, cultivada. Capaz que sí. ya va a estar en el supermercado como normal, como una carne más. Y listo, y no dicen de dónde viene tanto. Así que bueno, Sí, capaz que... perdón, me reextendí, me fui por No, las no, ramas. no, que me Es encanta. es un problema que Me tengo. encanta, dale. Pero no, digo, o van a empezar a hacer todas estas preguntas que hacen en cuanto a lo nuevo con lo viejo, porque, o sea, me Ah, gustaría que las preguntas que me hacen a mí en cuanto a qué tan saludable, qué tanta trazabilidad, quiero ver si le hacen lo mismo al productor de carne. Yo me comparo con la carne porque es, o sea, lo Sí. más directo, ¿no? Está Pero bien. en lo que sea, Está si le bueno. hacen esas mismas preguntas. Me gusta, me gusta. O le hacen las mismas preguntas a el medicamento o Yo creo que eso, cada vez sí va a haber. va a Yo creo que generar cada vez mucha va a haber conciencia, eso veo, mucha conciencia. Y conciencia, me parece muchas muy positivo. preguntas. Y muchas preguntas nuevas también. Está bueno preguntarse. Un poco, ya fue lo que dijiste, pero como este podcast se llama ¿Y ahora qué? Sí. Siempre me gusta terminar con esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la alimentación? O sea, ¿qué deberíamos tener en vista o en nuestros hábitos? Para mí lo más importante siempre, en lo que sea, es informarse. Es averiguar. Por ahí, antes de decidir, investigar. Sea, si yo decido hacer lo que siempre hice, saber por qué lo hago. Y si me animo a algo nuevo, también investigar qué es esto nuevo. No tampoco porque me lo mega vendan y tengo una publicidad bárbara. Es que es lo mejor para mí o es realmente algo así de bueno y así de fantástico como me lo venden. Es informarse. Saber lo que consumo y no solo hablo de alimentos. Me encanta. Informarse, preguntarse, tener más conciencia. Involucrarse. Y sí, y ojalá vayamos por un mundo más sostenible. Muchísimas gracias. No, a vos.